Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. La noticia sobre la caída de líderes, pastores, diáconos, maestros de la iglesia es una de las cosas más tristes que le puede pasar a la iglesia cristiana. Los hombres o las mujeres que deberían de ser el ejemplo para todos de cómo se vive la espiritualidad cristiana, de cómo se puede vencer al pecado, resulta que son aquellos que han caído y muchas veces han mantenido bajo engaño a las congregaciones, haciéndoles creer que son personas predicando algo que practican cuando es todo lo contrario. Recientemente hemos estado publicando sobre la caída de un pastor muy famoso en los Estados Unidos que se supone era un adalid de la sana doctrina, y hemos estado diciendo que es importante que tengamos en cuenta la necesidad de restauración, la necesidad de compasión, la necesidad de discernimiento, que aprendamos a acompañar al que ha caído para que pueda volver a levantarse, para que las familias sean restauradas. Y me han llegado muchos mensajes de diferentes tipos, pero entre estos mensajes alguien me hizo una pregunta. Alguien me preguntó, ¿y qué de la esposa de los pastores? ¿A quién le importa la esposa del pastor que ha caído en adulterio? ¿A quién le importa la esposa del diácono que ha caído en adulterio, en inmoralidad sexual? ¿Quién está hablando acerca del profundo trauma y humillación por el que pasa una esposa de un líder de la iglesia que ha caído? De todas las expectativas que hay sobre la esposa de un pastor o de un diácono o de un maestro de la iglesia. Y en este episodio quiero dedicarle estas palabras a todas las esposas de ministros que han caído en desgracia, ya sean pastores, diáconos, líderes, maestros, y espero que en las siguientes palabras encuentren algo de consuelo y sobre todo que nosotros como iglesia podamos aprender algunas pautas para acercarnos a las esposas de los líderes de las iglesias que están atravesando, que han atravesado por algo tan difícil como ver al esposo metido en un pecado sexual y ser objeto de escrutinio público. El adulterio en el matrimonio de un pastor o de un diácono líder de la iglesia no solo trae una profunda crisis personal, sino que también impacta gravemente a la esposa. Una esposa que a menudo queda en un segundo plano mientras toda la atención se enfoca en el pastor y en su proceso de restauración o disciplina. La esposa queda al final. Y sin embargo, la esposa sufre un dolor intenso, enfrentando no solo la traición personal, sino también la vergüenza pública y la presión de la comunidad cristiana. Así que vamos a explorar juntos las implicaciones espirituales y psicológicas que enfrenta la esposa del pastor, del líder de la iglesia, en estos casos, que es un aspecto poco discutido, pero que es crucial para comprender el alcance total del impacto del adulterio. Finalmente, quiero ofrecer algunas sugerencias bíblicas y pastorales para acompañar a las esposas en este duelo, porque es un duelo. Los duelos no nada más son cuando una persona se muere, sino también cuando se muere la confianza, cuando hay una traición de esta magnitud y una parte del amor, una parte del corazón de una mujer se seca. La primera implicación espiritual de la que quiero hablar es la crisis de fe. Miren, la esposa de un pastor puede llegar a sufrir una crisis espiritual al ver cómo el hombre que predicaba y enseñaba los principios de la fe ha quebrantado ni más ni menos que uno de los mandamientos más fundamentales, el mandamiento del amor, el mandamiento de la fidelidad. Esta traición puede llevar a la esposa a cuestionar la sinceridad de la fe de su esposo, pero no solo eso, sino que puede llegar incluso a afectar su propia fe. Este cuento de que Dios va a preservar tu fe intacta a pesar de los pecados de otros, pues es un cuento chino. Realmente la fe de una esposa puede ser severamente afectada por el pecado de su esposo. El adulterio de un pastor, de un diácono, de un líder de la iglesia pone en tela de juicio su testimonio, pero también puede sembrar dudas en la esposa sobre su relación con Dios y la justicia divina. Otra implicación espiritual es la vergüenza y la humillación pública. Miren,
La esposa del pastor, del diácono, del maestro, del líder de la iglesia, vive bajo el escrutinio de la congregación y de la comunidad. Cuando el adulterio se hace público, ella no solo debe lidiar con el dolor personal de la traición, sino también con la vergüenza que conlleva estar asociada con un líder caído. A menudo es vista como una víctima, pero también puede sentir la presión de mantenerse fuerte y apoyar a su esposo en público, aun cuando esté destrozada por dentro. Esto es brutal para la salud espiritual de una persona. El juicio y las miradas de otros miembros de la iglesia pueden causar una sensación de aislamiento. No es extraño, por tanto, que muchas veces lo que una mujer pasando por una crisis de esta naturaleza quiera hacer es no asistir más a la congregación. ¿Y qué hace la iglesia? Bueno, empieza a culpar a las personas porque no tienen la fuerza, no tienen la fe suficiente o porque han puesto sus ojos en los hombres. Esta insensibilidad en la que pueden caer las congregaciones ante una mujer cuyo corazón ha sido destrozado por la infidelidad de su esposo es algo que tenemos que revisar. Una tercera consecuencia espiritual es la presión para el perdón y la restauración que sufre la esposa. En algunos contextos cristianos existe fuertes expectativas de que la esposa debe perdonar y debe permanecer al lado de su esposo independientemente del nivel de daño que haya causado el adulterio. A veces el único consejo que recibe una mujer en esta situación es: tu deber es perdonar. Esta presión puede derivar en un conflicto espiritual interno donde la esposa lucha entre la obligación de perdonar que encuentra en pasajes como Mateo 6, versos 14 al 15, y el dolor real que aún no ha sanado. Además, puede cuestionar si su esposo está verdaderamente arrepentido o si solo busca restaurar su posición o su prestigio público. Es que lo que un esposo infiel ha hecho en lo oscuro, en lo privado, está dentro de la imaginación de muchas esposas que pasan por este tipo de situaciones. Las implicaciones psicológicas, por otro lado, son varias. El primero es el trauma emocional. Sí, repito, el trauma emocional. El adulterio provoca un trauma emocional muy profundo que a menudo se manifiesta en sentimientos de rechazo, insuficiencia y pérdida de autoestima. Hay esposas de pastores, de diáconos, de líderes que les da insomnio, les da ansiedad, pierden mucho peso y algunas inclusive han pensado hasta en el suicidio. Para la esposa del pastor, esta herida puede ser aún más aguda, ya que su identidad pues muchas veces está entrelazada con la de su esposo. Se supone que tu esposo es el pilar de la comunidad o uno de los pilares de la comunidad. Entonces, una esposa empieza a experimentar sentimientos de soledad, de vergüenza, depresión, mientras trata de navegar por una realidad completamente diferente de la que esperaba. Otra implicación psicológica puede ser la ansiedad social. El escrutinio de la congregación y la comunidad externa puede generar una ansiedad severa. Muchas esposas prefieren no salir ni a la calle porque sienten que los ojos de todos, de los vecinos, la gente en el mercado, la gente en el banco, cuanto más en la congregación están sobre ellas. Muchas esposas de pastores ya enfrentan presiones sobrehumanas para cumplir con las expectativas de su rol de por sí. El adulterio del esposo intensifica esta presión, haciéndola sentir como si fueran parte de un juicio público constante. La esposa puede evitar, como dije, actividades sociales o congregacionales. ¿Y esto qué hace? Pues que la esposa se vaya aislando cada vez más. Y esto tiene severas repercusiones en su salud mental y espiritual. Y una tercera implicación psicológica es este conflicto interno entre el amor y el resentimiento. Las esposas de pastores, las esposas de pastores, diáconos y cualquier líder de la iglesia que han sido traicionadas pueden experimentar un conflicto interno entre el deseo de perdonar y restaurar su relación y el resentimiento que sienten hacia su esposo. Aunque el amor y el compromiso son valores fundamentales en el matrimonio cristiano,
El dolor causado por la infidelidad a menudo genera cicatrices profundas que tardan mucho tiempo en sanar. Esto puede causar mucha confusión emocional, donde la esposa pues alterna entre el amor por su esposo y la frustración por su pecado. Entonces, yo le amo, pero al mismo tiempo puedo empezar a despreciarlo. ¿Cómo es eso? Pues no lo sé. Es algo que está pasando dentro de mí. ¿Cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo pudo traicionar mi confianza? Y al mismo tiempo, dentro de mí todavía lo quiero. Déjeme darle 3 sugerencias bíblicas para terminar el episodio. Lo primero que creo que debemos de hacer es validar el dolor y evitar la presión para perdonar inmediatamente. La iglesia cristiana debe estar dispuesta a acompañar a la esposa en su dolor el tiempo que ella necesite, sin apresurarla hacia el perdón o la restauración de su matrimonio. Esto de echarle encima las expectativas de a ver hasta cuándo ya le abres las puertas otra vez de tu casa, de tu hogar, de tu corazón, eso no es bueno para una esposa en una crisis como esta. Como lo indica Eclesiastés 3, versos 1 al 8, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para abrazar, para despedirse, para la guerra, para la paz, etc. Y la sanación, escuche esto, es un principio muy importante de la sanación. Tú no puedes forzar la sanación de nadie. La sanación no se hace a la fuerza. Cualquier cortada en el cuerpo, no puedes forzarla a que se salte las etapas que debe de seguir para cicatrizar. ¿Qué nos hace pensar que una herida espiritual del corazón, de la mente, en la esposa de un pastor o líder o diácono de la iglesia que ha cometido pecado sexual, qué nos hace pensar que va a cicatrizar inmediatamente, como por arte de magia, como con un milagro? Las esposas necesitan un espacio seguro donde se les permita expresar, fíjese, su enojo, su tristeza y su confusión. Una esposa puede estar entre nosotros como cristianos y decir, siento que le odio, y la iglesia se va a escandalizar. ¿Cómo que el odio en tu corazón? Dice Primera de Juan que el que odia a su hermano no conoce a Dios. Y entonces empezamos a ponernos técnicos, empezamos a ponernos muy puristas, invalidando, invisibilizando las emociones de una esposa que ha sido engañada. El perdón no debe ser prematuro. No se le debe de exigir perdonar rápidamente. Y discúlpeme si esto que acabo de decir es un escándalo. ¿Cómo dice J.P. Martínez que una esposa no debe de ser invitada a perdonar inmediatamente? Bueno, sostengo lo que dije, porque ante una herida tal, un perdón expedito no funciona. Una segunda sugerencia es que hay que proveer consejería espiritual y psicológica integral de ser necesario, así como se suele ofrecer consejería al pastor que ha adulterado. La esposa también necesita un acompañamiento especializado, consejeros cristianos que entiendan la dinámica espiritual y emocional de este tipo de traición. Déjeme repetir eso. Consejeros cristianos que entiendan la dinámica espiritual y emocional de este tipo de traición. El consejero cristiano debe de saber cuáles son sus límites. Y si un pastor en la iglesia no está capacitado, si un líder de la iglesia no está capacitado para atender este tipo de traiciones, de traumas emocionales, vale más que lo reconozca y que ayude a la esposa a encontrar a alguien que sí esté capacitado para ello. Hay que ser humildes como líderes de la iglesia y reconocer que no tenemos todas las respuestas, que somos personas limitadas y que puede haber ocasiones en que no estemos equipados como se debe para atender estas necesidades. Si usted es pastor, maestro, líder de la iglesia y no está capacitado, bueno, es válido. Sin embargo, si usted está trabajando para la iglesia, debería de pensar en prepararse cada día más. Hay cursos, hay seminarios, hay institutos, hay diplomados en donde usted puede aprender técnicas para asistir a las personas en este tipo de traumas. Tenemos que estarnos capacitando cada vez más. El enfoque debe ser holístico. ¿Qué significa esto? Que se tiene que abordar tanto las heridas espirituales como las psicológicas. Efesios 4:32 dice que la iglesia debe de ser compasiva. Dice la Escritura,
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos unos con otros. Y esta benignidad, esta compasión de la que habla el apóstol Pablo, incluye facilitar los recursos adecuados para una sanación completa. Y la tercera sugerencia es que hay que promover la restauración del individuo como tal y no solo del matrimonio. Nos enfocamos en que el pastor, el diácono, el maestro regrese a su hogar como si la esposa fuera alguien que simplemente está esperando que el esposo se arrepienta para seguir el matrimonio como siempre. Fíjese, mientras que muchos se enfocan en la restauración del matrimonio, es crucial priorizar la restauración de la esposa como individuo. A ver, la identidad de una esposa, de un diácono, de un pastor, de un maestro de la iglesia no es ser, es que ella es la esposa del diácono, ella es la esposa del pastor, ella es la esposa del maestro. No, ella es una hija de Dios, valiosa en sí misma, con o sin el esposo, al igual que en Gálatas 6, verso 2, donde se nos insta a llevar las cargas de los demás. La iglesia debe ayudar a la esposa a sanar y redescubrir su identidad, su valor personal, independientemente, escuche, de lo que suceda con su matrimonio. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que habremos triunfado si el matrimonio se restaura, vamos a perder la oportunidad de algo que es todavía más importante, que la identidad de la esposa, que ha sido golpeada y ha sido destruida por la infidelidad del esposo, pueda ser restaurada. Entonces, a partir de esa identidad restaurada se puede volver a construir algo dentro del matrimonio. Yo sé que en este punto algunos pueden estar pensando que las esposas también tienen responsabilidad en las infidelidades de las que son objeto por parte de sus esposos. Me voy a arriesgar a publicar este episodio así como está y no entrar en ese detalle por una sola razón. Porque de 10 casos que yo he visto de esposas que han sido traicionadas por sus esposos que son líderes en el ministerio, 9 de estos casos son esposas que se han dedicado simple y sencillamente a apoyar a sus maridos, a estar con ellos, a ocuparse de los hijos, a ocuparse de la casa, inclusive a apoyarlos en todo lo que se puede dentro del ministerio para que ellos puedan desarrollar su liderazgo. A este tipo de esposas es a las que yo me estoy refiriendo. En conclusión, las esposas de pastores que enfrentan la lamentable traición del adulterio sufren en forma profunda y a menudo son invisibles. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe estar preparada para ofrecer un apoyo sensible, no solo para la restauración del pastor, sino también para la sanación de la esposa, que muchas veces queda desatendida. Validar su dolor y proveerle consejería y promover su restauración personal son pasos esenciales para acompañarlas de manera fiel y bíblica. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.